Seguimos con tus derechos y ahora nos acompaña el doctor Mario Atarama, que es abogado, especialista en seguridad social, y lo tenemos para comentar un caso importante vinculado con el derecho a la pensión que tienen, en este caso, las convivientes. Doctor Atarama, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, tenemos una serie ya de sentencias del Tribunal Constitucional que abordan un tema referido al derecho a la pensión, específicamente de las personas que han convivido. Yo quería empezar esta conversación reconociendo, precisando el grado constitucional que tiene el derecho a la pensión. ¿Este está contenido en la Constitución? ¿Cuál sería la razón por la cual es un derecho fundamental? Bueno, el derecho a la pensión y los derechos de seguridad social no solo están contenidos en la Constitución del país, sino que el Perú ha suscrito convenios internacionales, como el convenio 102 de OIT sobre seguridad social, y respecto a los cuales nosotros tenemos que guiarlos e interpretar los derechos no solo legales, sino también las normas infralegales, ¿no? Y me parece que es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional respecto a varios derechos consagrados en la Constitución y en normas preconstitucionales, ¿no? Porque hay muchas normas de tipo pensionario se aprobaron en la época del régimen militar, en los años 70, ¿no? Antes de la aprobación de la Constitución del 79 y mucho antes de la Constitución del 93. Tenemos entonces un derecho con rango constitucional, a su vez con rango convencional, si se quiere, ¿no? Hay instrumentos internacionales que así lo definen, y lo que alguien podría preguntarse es ¿por qué uno tiene el derecho a la pensión? ¿Hay determinadas contingencias, situaciones en la vida que nos llevarían a que el Estado nos otorgue esa pensión? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que se queda sin trabajo? ¿Qué casos son merecedores de que el Estado nos otorgue una pensión si es que cumplimos los requisitos, claro está? Sí, lo que busca la seguridad social en general es proteger al ciudadano respecto a ciertas contingencias que se pueden presentar en la vida y respecto a las cuales su sobrevivencia o supervivencia podría verse afectada. Por ejemplo, en el caso del trabajador que se accidenta y no puede continuar con sus labores, la viuda respecto al fallecimiento del esposo que provee los bienes a la casa, lo mismo los hijos huérfanos de esta persona, la pérdida del empleo también, ¿no? Si bien en el país se regula de otra forma a través de la compensación por tiempo de servicio, en diferentes países se regula algún tipo de seguro de desempleo, ¿no? O derecho al paro, como en España. Entonces hay una serie de contingencias reguladas en los diferentes marcos normativos que generan pensiones que reciben los beneficiarios, ¿no? La viuda, los huérfanos, los ascendientes cuando no hay hijos o viuda, ¿no? Y en este caso también la persona misma cuando se accidenta, ¿no? O cuando llega a la edad de jubilación, ¿no? De acuerdo, entonces hay pensiones que le asisten a uno en vida y que las disfruta plenamente, pero hay otras que son aquellas que la legislación le llama pensión de sobrevivientes, y dentro de las cuales usted ha mencionado algunas, ¿no? La pensión de viudez, de orfandad. Justamente entrando en materia, estamos aquí ante un supuesto de una conviviente cuyo esposo obviamente fallece, y ella solicita que le reconozcan el derecho a la pensión de viudez en este caso, pero la justicia le aplica la ley en ese entonces vigente, que está vigente, la 19990, entiendo, y le dice, mire, los requisitos que usted tiene, usted no los cumple, porque la ley dice que usted debe estar casada y usted no ha demostrado que está casada, usted es conviviente. Este caso se somete al Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las razones que llevan al tribunal a pronunciarse respecto de esta materia? Sí, había una interpretación de la norma respecto de que cuando estamos hablando de pensiones de viudez solo podemos otorgarlas a las viudas casadas, ¿no?
y normalmente se exige el acta de matrimonio para ello, ¿no? El tribunal entendía que nuestra Constitución define un concepto de familia amplio, ¿no? Un concepto de familia en el cual no solo podemos incluir a las personas casadas bajo un vínculo matrimonial, sino también aquellas personas que por una convivencia larga y por una comunidad de intereses, de vida, han logrado pues mantenerse juntos, tener hijos, y que se reconoce ya en la Constitución del 79, ¿no?, como una unión de hecho, como una relación extramatrimonial o como una convivencia, ¿no? Entonces el tribunal ha entendido que estamos ante un concepto de familia mucho más amplio que el definido por el matrimonio, ¿no? Esto debido pues al cambio de la sociedad en sí, ¿no? El reconocimiento del divorcio como un derecho, ¿no? Los cambios sociales que han habido, migraciones, diferentes formas de interpretar lo que es una convivencia de pareja, ¿no? Y esto ha sido interpretado correctamente por el tribunal, quien ha señalado que también estas personas que tienen una convivencia dentro de los patrones definidos por el Código Civil pueden también obtener un derecho a la pensión como viudas, ¿no? Y dentro del caso que estamos viendo, el tema de la probanza es quizá el decisivo, ¿no? Una vez que se ha llegado a la conclusión de que a la conviviente sí le corresponde la pensión de viudez, tan igual que a la viuda casada, la viuda conviviente también tiene derecho, pero el paso decisorio, si se quiere, es que lo acredite, ¿no? Que acredite en buena cuenta la unión de hecho. ¿Cómo acreditarla? Sí, bueno, la sentencia se hace referencia al reconocimiento judicial de la unión de hecho, que puede ser incluso posterior al fallecimiento, ¿no? Siempre que yo pueda acreditar que conviví más de 2 años sin tener impedimento para ello, ¿no? Porque yo tengo que estar soltero o viudo o divorciado y ambas personas tienen que estar en la posibilidad de casarse si lo hubiesen deseado así, ¿no? Entonces, si esta persona puede acreditarlo, el tribunal señala que también tiene derecho a la pensión. Ahora, en el caso del Ministerio de la Mujer, cuando ha regulado el tema, también ha agregado la posibilidad de acreditar vía notarial la unión de hecho, ¿no? Un reconocimiento notarial de la unión de hecho, cosa que me parece mucho más rápido, mucho más expeditivo, tomando en cuenta que un proceso judicial puede tomar 2 años o 3 años, ¿no? en estas materias, y teniendo en cuenta que el derecho a la pensión es un derecho pues, que garantiza los alimentos, que garantiza la supervivencia de la persona, ¿no? Ahora bien, usted hablaba de una concepción extendida de la familia, y la Constitución no es que desproteja a la familia, sino que efectivamente la considera como un núcleo importantísimo para la sociedad, merecedor de todo su apoyo. Y lo que hace más bien el tribunal es aclarar que el tribunal no ha definido un modelo único de familia, ¿no? Que la Constitución no ha definido un modelo único de familia, y por lo tanto estas uniones de hecho, donde 2 personas que no tienen impedimento para casarse viven por más de 2 años, además tienen hijos, ¿no? Tienen intereses comunes, tienen casas. Muy bien, doctora Tarama, muchas gracias por su participación. Hemos revisado entonces en este Día Internacional de la Mujer el derecho a la seguridad social que les asiste y el caso específico de las viudas que fueron convivientes y que tienen el derecho a la pensión de sobrevivencia y específicamente derecho a la pensión de viudez. Nos vamos a las frases del programa. A nivel de municipios y gobiernos locales, no tenemos una presencia muy fuerte de representación femenina. La nueva ley orgánica del Ministerio de la Mujer ha ayudado mucho en cuanto a protección de los derechos de las mujeres. El tribunal ha entendido que estamos ante un concepto de familia mucho más amplio que el definido por el matrimonio. El Ministerio de la Mujer ha incluido en su TUPA la posibilidad de solicitar una pensión como conviviente. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles, antes de irnos, que cualquier comentario, sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.